Buenos días a todos, bienvenidos a la Casa de la Iglesia, a la sede de la Conferencia Episcopal Española. Pues me estreno en solitario hoy con todos vosotros, pero muy a gusto. Lo que voy a hacer en primer lugar es leer la nota de prensa final de la 203 reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, que, como ustedes saben, ha estado reunida estos dos pasados días, el martes y el miércoles. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha celebrado en Madrid su 230 reunión los días 28 y 29 de enero. Primer punto, siempre a favor de la vida. Los obispos han reflexionado sobre el nuevo anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada. Con este motivo, y como siempre han hecho en cualquier coyuntura social y política, quieren recordar de nuevo el valor sagrado de la vida humana desde la concepción hasta su fin natural. La posición de la Iglesia Católica sobre este asunto es bien conocida y compartida con muchos hombres y mujeres de buena voluntad que desde otras confesiones religiosas y aun sin ser creyentes defienden el derecho a la vida de todo ser humano inocente como patrimonio común de la razón humana. Recientemente el Papa Francisco recordaba esta posición cuando, delante de los embajadores acreditados ante la Santa Sede, afirmó que la paz se ve herida por cualquier negación de la dignidad humana y mencionó, entre otros horrores de la cultura del descarte, el hecho de que muchos niños no lleguen nunca a ver la luz, víctimas del aborto. También en su primera exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, el Papa señaló de manera coherente con todo el mensaje cristiano que el aborto no es un asunto sujeto a supuestas reformas o modernizaciones, porque no es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. Ahí tienen los números del 213 y 214 de la exhortación apostólica. Los obispos saludan siempre las iniciativas a favor de la vida humana, vengan de donde vengan, especialmente aquellas dirigidas a proteger la vida de los más débiles, entre los que se encuentran los seres humanos que van a nacer. Por eso, reconocen en el texto del anteproyecto presentado por el actual gobierno un balance positivo con respecto a la legislación vigente que considera el aborto como un derecho. En todo caso, recuerdan que una ley del aborto, por muy restrictiva que fuera, seguiría siendo una ley injusta. Nadie tiene derecho, en ninguna circunstancia, a quitarle la vida a un ser humano inocente. El aborto no es la solución, de la misma manera que el niño que va a nacer no es el problema. Por último, han querido aprovechar la ocasión para agradecer y potenciar la dedicación de muchas personas que tanto en instituciones eclesiales como civiles trabajan incansablemente apoyando y acompañando a las personas en dificultades y en particular a las madres gestantes. Sin embargo, como también señala el Papa Francisco, es preciso caer en la cuenta de que todavía hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una violación o en un contexto de extrema pobreza. ¿Quién puede dejar de comprender esas situaciones de tanto dolor? A todos incumbe, según los obispos, responder adecuadamente a estas situaciones por el camino de la solidaridad y la vida y no por el de la muerte de un ser inocente. Diálogo sobre la nueva ley de educación. Los obispos han dialogado también sobre la situación en la que queda la enseñanza religiosa en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE.
conforme a las exigencias del acuerdo internacional entre el Estado español y la Santa Sede en esta materia que desarrolla el artículo 27.3 de la Constitución. Han valorado positivamente que se haya llevado a cabo la regulación de la religión católica en educación primaria y educación secundaria y han mostrado al mismo tiempo su insatisfacción con respecto a la regulación en el bachillerato porque no se garantiza la oferta obligatoria de la asignatura por parte de los centros ni tampoco que los alumnos puedan optar por ella. Los obispos esperan que para cumplir adecuadamente el mencionado acuerdo y para que los padres puedan ejercitar su derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y morales, se dé en el decreto de enseñanzas mínimas el mismo tratamiento a la religión católica en educación infantil y en el bachillerato que el establecido en educación primaria y educación secundaria, así como que se garantice en todas las etapas el horario equivalente a las materias específicas. Instrucción pastoral, custodiar y promover la memoria de Jesucristo. La Comisión Permanente ha conocido el borrador de instrucción pastoral que ha presentado la Subcomisión Episcopal de Catequesis con el título Custodiar y promover la memoria de Jesucristo. En el texto, que pasará a la próxima asamblea plenaria para su estudio y eventual aprobación, se explicita el proyecto catequético de la Conferencia Episcopal al servicio de la iniciación cristiana. La Conferencia Episcopal Española estudiará este proceso en la próxima publicación del Catecismo Testigos del Señor, destinado a niños y adolescentes entre los 10 y 14 años, y que es continuación de Jesús es el Señor, primer catecismo de infancia dirigido a los niños entre 6 y 10 años, que se publicó en abril de 2008. Visita ad limina apostolorum de los obispos españoles. La próxima visita al limina apostolorum, al umbral de los apóstoles, de los obispos españoles, programada para los días 24 de febrero al 8 de marzo de 2014, ha sido otro de los temas que han tratado los obispos en la permanente. Los prelados realizarán la visita en dos grupos, aunque coincidirán en Roma para celebrar un encuentro de todos los obispos españoles con el Papa Francisco, que tendrá lugar en el Vaticano el lunes 3 de marzo a las 12 horas. La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Española, junto con el agente de preces, está coordinando los distintos encuentros que se van a celebrar en Roma. Está previsto que las audiencias con el Papa tengan lugar cada día a las 10:30 de la mañana. El Santo Padre recibirá a los obispos en grupos. Cada obispo presentará brevemente un informe sobre el estado de la diócesis, respondiendo a las preguntas que el Santo Padre pudiera formularle. Además del encuentro con el Papa, que constituye el momento central de la visita, los obispos se entrevistarán también con los responsables de los diversos dicasterios de la Curia Romana. Próxima asamblea plenaria. Los obispos miembros de la Comisión Permanente han aprobado el temario de la 103 asamblea plenaria que tendrá lugar del 11 al 14 de marzo. La Permanente ha fijado el procedimiento que se va a seguir para la renovación de todos los cargos de la Conferencia Episcopal Española para el trienio 2014-2017, excepto el de secretario general, que ya fue elegido el pasado mes de noviembre, en este caso para un quinquenio 2013-2018. Quinto centenario de Santa Teresa de Jesús. El obispo de Ávila, Monseñor Don Jesús García Burillo, ha informado sobre los preparativos para la celebración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que se cumple el 28 de marzo de 2015. En noviembre de 2013 tuvo lugar la primera reunión de la Junta Episcopal para el quinto centenario, que trabaja en la elaboración de un doble programa de actividades, las que tendrán lugar a nivel nacional y las que se celebrarán en las diócesis. Convenio de la Fundación Endesa, con la Fundación Endesa para iluminación de catedrales y otros templos. La Comisión Permanente ha aprobado las ayudas concedidas a cargo de este convenio con la Fundación Endesa para la iluminación de catedrales y templos, que tienen ustedes ahí la relación. En otros asuntos y nombramientos, la Permanente ha autorizado el paso a la Asamblea Plenaria de los cambios realizados en la edición de 2012
en la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. También ha revisado el plan pastoral de la conferencia para el quinquenio 2011-2015 a la luz de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco del 24 de noviembre. La plenaria seguirá estudiando este asunto. Como es habitual, los obispos han abordado diversos temas de seguimiento económico y además han aprobado una serie de nombramientos que tienen ustedes ahí en la nota especificados. Muchas gracias y por su atención. Hay una errata en la esta que a la hora de la educación, del diálogo sobre la ley de educación, se refiere a, habla de que se espera que con respecto a bachillerato pues sea llevada la petición y respondiendo en coherencia a los acuerdos al decreto de enseñanzas mínimas, al decreto de enseñanzas mínimas para el bachillerato que todavía está pendiente. Ahí. Muchas gracias. Establecemos un turno de preguntas. Yo sí les agradezco que, como soy nuevo en la plaza, pues que digan quiénes son y a qué medios representan. Sí, a ver, Álvaro y... sí. Hola, buenos días. Sí, soy Pedro Gómez de La Sexta Noticias. Yo le quería hacer dos preguntas. Primero, con respecto al anteproyecto de ley del aborto, si a la hora de valorarla también han valorado el caso que en este caso se eliminaría, que es el de malformación del feto, si han pensado también en el sufrimiento que podría conllevar a una mujer, a una familia de extrema pobreza debido a las condiciones en las que nos encontramos actualmente económicamente. Y segundo, con respecto a unas declaraciones que hizo el Papa, en el que incluso llegó a llamar a los banqueros los nuevos usureros, ¿cree que el Gobierno está teniendo sensibilidad con la situación actual, con las familias, con el riesgo de pobreza que hay? Ayer salieron los datos de Save the Children, un porcentaje altísimo de niños en riesgo de extrema pobreza, un porcentaje altísimo de niños que no tienen para comer. ¿Cree que está bien lo que está haciendo el Gobierno y que incluso se prevalezca el hecho de que se pueda pagar una hipoteca antes que dar de comer a una familia? Con respecto a la primera pregunta, yo creo, como usted mismo apunta, que la solución a la malformación del feto, a la posible malformación, no está en la muerte de un inocente. Está, y usted ha hablado de esa familia en situación difícil, cómo podría afrontar esas dificultades, esa enfermedad en el futuro. Lo que hay que hacer son políticas sociales y leyes de verdadero acompañamiento en favor de los más necesitados y de los más débiles. La eliminación de un ser inocente, como se dice en la nota, nunca es la solución a un problema, porque por ese caso acabaríamos en el mundo con el hambre eliminando las personas y así se tocaría más. Yo creo que el ser humano tiene que optar por lo positivo y por la vida y no por una línea eugenésica que no corresponde al sentido de humanidad que alberga toda persona. Yo creo que esa es la línea. La línea es de vida, es de solidaridad, es de justicia social, es de reparto equitativo de los bienes, es de atención a los más débiles y nunca el camino de la muerte. Y esto me sirve para integrar precisamente la defensa de la vida en el ámbito de la justicia social y del mensaje integral de la Iglesia. La defensa de la vida no es una cuestión conservadora y la justicia social no es en la Iglesia una cuestión de progresismo. Tenemos que integrar en una unidad, como pide el Papa el Evangelii Gaudium, en su exhortación apostólica, que por cierto es programática, nos invita precisamente a contextualizar en el mensaje del Evangelio, que es global, la defensa de la vida, la defensa de los más débiles, en esa unidad que es sobre todo la propuesta del amor fraterno y de fijarnos y hacer una opción preferencial por los pobres. Con respecto a la cuestión de la usura, lleva razón el Papa, y yo creo que el Papa está teniendo, y estamos viendo esas portadas de los grandes medios, de las grandes revistas, declarando el hombre del año, y al mismo tiempo, bueno, pues esa atención y esa fijación sobre el Papa, pues porque está ejerciendo un liderazgo moral en la sociedad de la que estaban necesitados los hombres y mujeres de nuestro tiempo, que nos invite a ir por encima de las claves economicistas que están imperando en amplios sectores, sobre todo dirigentes del mundo.
El Papa está haciendo la conciencia del mundo, está haciendo una llamada realmente a la defensa del ser humano. Y lógicamente la usura pues atenta contra la dignidad del ser humano porque impide su desarrollo, bloquea su desarrollo en el ámbito de un bienestar necesario. Y ciertamente el que la noticia de ese porcentaje de niños en España en peligro de exclusión, pues ciertamente ahí nos hace pensar de que la recuperación económica no solo tiene que estar en las cifras de la macroeconomía, sino también llegar a la población, sobre todo aquella más debilitada por la crisis, como son el mundo del desempleo, o sea, el mundo de los jóvenes y las familias, especialmente donde no entra ningún ingreso en sus casas. Las políticas económicas de recuperación tienen que ir parejas con políticas sociales de protección a las capas más debilitadas de la sociedad. Eso en una sociedad que se denomina con una madurez democrática y una madurez en la convivencia, porque si no se abren fisuras que son peligrosas para la convivencia y sobre todo pues estamos siendo injustos. ¿Alguna más preguntas? Sí, José Manuel. Quería preguntar dos cosas. Una, ¿cuál va a ser el íter de la visita al Límina? Es decir, ¿cómo se van a agrupar los obispos y por regiones y por autonomías? ¿Cómo va a ser ese íter? Sí. Y la segunda cuestión, quería saber si les ha llegado a la Conferencia Episcopal las respuestas al cuestionario sobre la familia que mandó el Papa a las diócesis y que se ha recogido y se ha mandado. ¿Qué van a hacer con ello? Si hay ya unas primeras líneas, si las han enviado, cómo las están enviando y qué es lo que se deduce de ese resumen, me imagino que hacen ustedes para antes de enviarlo. Encantado de responder. Vamos a ver, hay dos cuestiones. La visita al Límina, como saben, es una visita prevista y establecida por el Código, la legislación de la Iglesia, que cada 5 años, en este caso, pues la última fue ya al final del pontificado de Juan Pablo II, ya enfermo, hace 8 años, de los obispos, que tienen que hacer todos los obispos del mundo, al Papa como cabeza del colegio episcopal, pues para hablarles de la situación de la Iglesia en sus respectivas diócesis y para tener ese encuentro fraterno de los obispos con quien hace cabeza de ellos, que es el Papa, de manera directa y afectiva, ¿no?, con el Papa. Esto, que es lo establecido, exige previamente un informe, que se llama el informe quinquenal, que tienen que elaborar las distintas diócesis sobre la situación, sobre cómo está la vitalidad de la Iglesia, cómo su inserción en el ámbito civil, etc. Un informe exhaustivo. Ese informe exhaustivo se manda con antelación y ya sobre ello pues se da base y se da pie, por una parte, para la entrevista con el Papa, más personal y más digamos, pues en un sentido religioso, y luego las distintas visitas de los obispos a los departamentos de la Santa Sede que ya tienen el informe y dialogan sobre él. ¿Cómo se va a hacer en este caso? Empieza el día 24 y los obispos se han agrupado en 2 turnos. Un turno que es del 24 de febrero hasta el 1 de marzo, en el que hay un grupo de obispos agrupados por provincias eclesiásticas, en torno a 10, 11, 12 obispos, y a las 10:30 de la mañana, en los días entre semanas, excepto el martes y el miércoles, que el miércoles, como saben, el Papa tiene la audiencia general, a las 10:30 de la mañana tendrán una audiencia con el Papa, sin tiempo, no hay tiempo limitado, estarán hablando con el Papa en grupo, el Papa se interesará, hablará con ellos, y así hay 2 turnos, y el siguiente turno empieza el día 3 hasta el día 8, en que termina la visita ad limina. En medio se ha colocado una visita, un encuentro con el Santo Padre, en el que estarán tanto los obispos del primer grupo como los obispos del segundo grupo. Es decir, toda la Conferencia Episcopal Española tendrá un encuentro con el Papa Francisco a las 12 en el Vaticano. Y en ese encuentro habrá un discurso del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid, y habrá un discurso que yo pienso especialmente importante, porque es el primer encuentro de los obispos españoles como tal con el Santo Padre Francisco, pues de respuesta del Papa y dirigido especialmente a ellos.
y posteriormente pues habrá una comida fraterna de todos los obispos españoles, tanto los de la Conferencia Episcopal como los obispos españoles que trabajan en Roma o están en la Curia o viven en Roma, en el Pontificio Colegio Español de San José en Roma. La segunda pregunta que me preguntaba sobre la encuesta o la esta del sí. La agrupación por provincias eclesiásticas, ¿cómo se hizo? Bueno, pues se ha ido fundamentalmente por próximas, es decir, y mirando el número de obispos. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir cómo va la provincia eclesiástica de mi diócesis, ¿no? Archidiócesis de Mérida-Badajoz va junto con la de Toledo y el arzobispo castrense. Pues los obispos de la provincia eclesiástica pues de Sevilla, pues van con la de Granada. La provincia eclesiástica de Madrid, ella misma, pues ya por el número de obispos con los auxiliares, pues así un poco, ya lo tienen esto en Roma, y lo que falta ahora es establecer los horarios de las visitas a los distintos dicasterios durante la semana que está cada grupo de obispo en Roma. Con respecto a la segunda pregunta, efectivamente, el Papa ha querido que se haga esta consulta, que antes solo se hacía a las conferencias episcopales y a los obispos, que se extienda ante la problemática y digamos, el trabajo pastoral con respecto a la familia, y que será el tema del próximo sínodo extraordinario del mes de octubre y una segunda vuelta en un sínodo ordinario en el 2015. Ese cuestionario se mandó a las diócesis, han trabajado sobre ello y tenían como fecha límite el 31 de enero para enviar sus respuestas al cuestionario, sus reflexiones a la conferencia episcopal. Cada diócesis lo ha hecho por arciprestazgo, lo ha hecho con grupos de matrimonio, lo ha hecho consultando a los sacerdotes, etc. Eso ha sido cada diócesis y cada obispo quien lo ha realizado según ha establecido, pues con su consejo o personalmente. Aquí están llegando, ya hay un porcentaje muy alto, ya numerosas diócesis, y con eso el Comité Ejecutivo ha encargado a la Subcomisión de Familia y Vida que elabore una síntesis de todas esas respuestas de las diócesis y la envía a la Secretaría del Sínodo acompañando los informes de cada una de las diócesis, con lo cual no solo va la síntesis que elabore la Conferencia Episcopal, la Subcomisión de Familia y Vida, sino también todas las respuestas que han venido de las diócesis. Es decir, todo el material se va a enviar a la Secretaría General del Sínodo. Yo creo que así estamos y esperando que concluya el plazo mañana y a trabajar sobre ello para enviar la síntesis y las respuestas a Roma. Sí. Retomando un poco la pregunta de mi compañero, perdón, soy Soledad Arroyo de Antena 3 Televisión. Retomando la pregunta de mi compañero acerca del aborto, me gustaría saber cuál es la posición de ustedes respecto a esos abortos terapéuticos en los casos en los que las malformaciones del no nacido son incompatibles con la vida. Es decir, se estaría obligando a la mujer a tener un ser que no va a poder vivir. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, me gustaría saber cuál es el planteamiento de la Iglesia Española y de la Conferencia Episcopal respecto de la apertura de los archivos eclesiásticos para los casos de bebés robados que hasta ahora se están negando, incluso en casos en los que hay órdenes judiciales, como es el caso de la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia, que hay una orden judicial para que se abran esos archivos y no se abren. Pero está ocurriendo en toda España. Me gustaría saber qué piensan. Sí, vamos a ver, con respecto al supuesto que usted y lo que me pide, yo no soy médico, o sea, pero sí le digo que la opción por la muerte sería la última, o sea, no sería el camino. Y decidir la presunción de que va a morir, ciertamente, o la no viabilidad, yo creo que no. O sea, yo ahí sí tengo, esto lo digo personalmente, una postura de ultranza de defensa de la vida absoluta. Es decir, abrir un camino y un resquicio supondría abrir una puerta a una línea eugenésica, porque luego entraríamos en los distintos tipos de calidad de vida o del esto. O sea, yo creo que la opción es por la vida absoluta y total. O sea, esto y considerar al niño con malformación o con discapacidad, en esto entraríamos en una línea de una sociedad de selección de la especie enormemente. O sea, abrir una fisura
que ciertamente no se daría o no se lo plantearía porque es un problema angustioso y es un sufrimiento, pero abrir una línea en ese ámbito supondría abrir una puerta enormemente peligrosa de inhumanidad. Segunda cuestión, la conferencia no tiene sobre los archivos de las diócesis, es que cada obispo quien pues lógicamente respetará las decisiones judiciales, pero las decisiones judiciales también tienen que respetar un tratado internacional con rango de ley orgánica que habla de la inviolabilidad de los archivos y la protección de datos. O sea, por una parte está obligada a la protección de datos en la legislación y por otra parte hay un tratado internacional como es los acuerdos con la Santa Sede donde se habla de la inviolabilidad de los archivos. Y entonces es cada diócesis... No, ahora lo que voy, digo, en esa armonización el obispo, o sea, yo no establezco una bipolaridad o una esto de en contra o una insumisión, no estoy en absoluto, al contrario, la postura de la Iglesia siempre será de colaboración. Ahora, no es competencia de la Conferencia Episcopal Española, eso es cada obispo en su diócesis, de acuerdo con la demanda judicial o el dictamen de los jueces, quienes establecerán el diálogo pertinente. Pero sí, le adelanto que en eso, como en todos los casos, habrá y hay un clima de colaboración, no de espectáculo. Esto sí se lo digo. Y bueno, pues este asunto, yo no conozco los casos concretos porque no es competencia de la Conferencia Episcopal, pero sí le digo que en esta línea pues se estará trabajando. La Conferencia Episcopal no es el organismo superior de los obispos, no tenemos ninguna jurisdicción sobre ese asunto, que es cada obispo quien tiene que resolver con las autoridades judiciales o con las víctimas, en este caso, que merecen el mayor de los respetos. Buenos días. ¿Está encendido? Sí. Buenos días, soy Laura del diario BC. Mi pregunta era, quería saber un poco qué le parecía las últimas declaraciones de Monseñor Uriarte, que ha manifestado su desacuerdo por el encarcelamiento de personas que han trabajado en la izquierda abertzale para plantarle cara a ETA. Quería saber si estas declaraciones pueden confundir un poco también a la sociedad sobre la postura de la Iglesia o de la Conferencia Episcopal con respecto al terrorismo. Sí, encantado, Laura. La postura de la Conferencia Episcopal Española está muy clara en el documento de la Conferencia Episcopal Española, la Instrucción Pastoral, Valoración Moral del Terrorismo en España y de sus consecuencias. Ahí está clarísima la postura de la Conferencia Episcopal Española. Yo no voy a entrar a valorar las declaraciones de un obispo, pero sí tengo que decir que San Sebastián y Bilbao y Vitoria, las diócesis del País Vasco, tienen sus obispos al frente de estas iglesias locales y bueno, pues que son ellos quienes tienen, digamos, de manera inmediata, directa y ordinaria, pues el pastoreo en esa iglesia, en esas iglesias particulares. Lo que sí es claro, y quiero destacar el número 68 por una parte, que se refiere a las orientaciones morales sobre la situación actual de España, que es otro documento de la Conferencia Episcopal Española también, que una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer, estoy leyendo textualmente, ni explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político legítimo de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor político. Este es el número 68 del documento Orientaciones Morales ante la situación actual de España, es del 2006. Y bueno, todos estamos obligados también a anteponer la unión contra el terrorismo y anteponer esto. Contra el terrorismo estamos obligados a poner todos los demócratas una unidad que tiene una legitimidad moral y es la de la defensa de la libertad y de la convivencia frente a quienes han utilizado el terror como vía de influencia y de cambio social. Y por supuesto, dejar muy claro la cercanía a las víctimas, que son realmente quienes llevan la herida profunda de las consecuencias del terrorismo.
Sí, buenos días. Buenos días. Mar Ruiz, de la cadena SER. 3 cuestiones rápidas. No sé si se ha incorporado algún tipo de novedad con respecto al procedimiento de votación de la próxima Asamblea Plenaria, que recibirá la renovación de los cargos de presidente. Si fuera así, le agradecería que nos explicara en qué sentido. Si nos puede decir algo sobre si hay alguna noticia o impresión de que con anterioridad a esa asamblea plenaria se pudiera producir los relevos pendientes que hay en determinados arzobispados, particularmente el de Madrid y Barcelona. Ya sé que son cosas independientes y que eso es decisión del Vaticano, pero bueno, si nos puede decir algo y si cree que el hecho de que se produjeran antes o después podría condicionar de alguna manera las decisiones de los obispos en esa votación. Y dos cuestiones, si es tan amable. Si comparten las declaraciones del cardenal Sebastián, que considera que la homosexualidad es una deficiencia que se puede corregir con tratamiento, al igual que la hipertensión. Y también si en el caso de la asignatura de religión en bachillerato, esa postura que tiene la Iglesia, que es conocida, si el Gobierno finalmente no accede a cambiarlo, si se plantean apelar a algún otro tipo de instancia jurídica, etcétera, para forzar que se oferte. Gracias. Encantado de responder y haría preguntas también y pediría, encantado de hacerlo, ¿cómo no voy a hacerlo? Vamos a ver, la Asamblea Plenaria, ustedes saben que es electiva, estatutariamente se llega al final del mandato del presidente de la Conferencia Episcopal y de los el vicepresidente también, y de los presidentes de las comisiones episcopales. Esto se va a producir conforme a los estatutos, no hay ninguna novedad, es decir, podrá ser elegido para presidente solo el obispo que esté al frente de una iglesia local. O sea, no, los obispos auxiliares pueden votar, pero no ser votados. Esta es la. Segundo, con respecto a si hay, pues mire, ese departamento no está en la conferencia, eso pues es nunciatura y es la Santa Sede, yo no tengo ninguna noticia al respecto, y los tiempos pues no tengo ni idea, con lo cual, con toda sinceridad le digo que no lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es lo que le he dicho con respecto a esto. Con respecto a las declaraciones de don Fernando Sebastián, los obispos sí ya enviaron una felicitación a don Fernando Sebastián por su nombramiento como cardenal. Don Fernando Sebastián es querido de manera especial en la Conferencia Episcopal Española, ha dedicado una parte importante de su vida a estar en los órganos directivos de la Conferencia Episcopal Española, primero como secretario general, y quiero en esto, y los obispos han reconocido su papel importantísimo, incluso he visto en algún blog de algún destacado dirigente socialista, el papel de don Fernando Sebastián en esas consultas y diálogo con la clase política en nuestro periodo constituyente. Es una cabeza privilegiada, un gran teólogo, que ha tenido también un papel relevante en los documentos de la Conferencia Episcopal Española, en su análisis. Es a la vez, y ha sido siempre, un hombre de profundas convicciones democráticas, eso sí, con una altura también de profundidad moral y de liderazgo. Esto también es reconocido por los obispos. Su trayectoria pastoral y su estilo de vida es también conocido. Quienes conocen a don Fernando saben que es un hombre con una honestidad humana, intelectual y religiosa de primer grado. Y esto lo han valorado y ven que el Papa pues haya tenido esta deferencia o esta predilección por don Fernando, lo ven como, por una parte, una manifestación hacia la Iglesia en España de cariño por parte del Papa y al mismo tiempo un reconocimiento a la trayectoria de un obispo español que ya está en su retiro, y esto, bueno, pues yo creo que hace justicia a la trayectoria de don Fernando. Con respecto a lo que usted me pregunta de sus declaraciones, en este sentido, bueno, pues yo no voy a responder, ni voy a entrar, como lo he dicho antes, con respecto a las declaraciones de Monseñor Uriarte. No es mi papel la valoración, pero sí tengo que recordar unas palabras del Papa Francisco, que yo creo que para todos son iluminadoras,
y es en la entrevista al director de la revista La Civiltà Católica, y que reprodujeron pues las 16 revistas jesuitas del mundo. Y él dijo, el Papa dijo textualmente, el Papa Francisco, durante el vuelo en que regresaba de Río de Janeiro, dije que si una persona homosexual tiene buena voluntad y busca a Dios, yo no soy quien para juzgarlo. Al decir esto, he dicho lo que dice el catecismo, y el catecismo habla sobre esta cuestión en los números 2357 al 2359. La religión, dice el Papa, tiene derecho a expresar sus propias opiniones al servicio de las personas, pero Dios en la creación nos ha hecho libres. No es posible una injerencia espiritual en la vida de las personas. Y dice más el Papa. Una vez una persona, para provocarme, me preguntó si yo aprobaba la homosexualidad. Yo entonces le respondí con otra pregunta. Dime, Dios cuando mira a una persona homosexual, ¿aprueba su existencia con afecto o la rechaza y la condena? Hay que tener siempre en cuenta a la persona. Y aquí entramos en el misterio del ser humano. En esta vida Dios acompaña a las personas y es nuestro deber acompañarlas a partir de su condición. Hay que acompañar con misericordia. Cuando sucede así, el Espíritu Santo inspira al sacerdote la palabra oportuna. Esto es lo que dijo el Papa y es lo que yo repito ahora. Sí, disculpe. No es un capricho de la Conferencia Episcopal, sino que en los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, pues se habla de que en la disposición adicional final se habla de que lo allí pactado, que se refiere a la presencia de la clase de religión en el currículum de la enseñanza obligatoria, pues aunque cambien las leyes y aunque cambie la manera de nombrarlas o de denominar esas etapas, no termina la obligación que tiene el Estado contraída de garantizar, por otra parte, un principio constitucional del artículo 27.3 de nuestra Constitución, y es en que los padres tienen derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones también religiosas, especifica el texto constitucional. Entonces, el acuerdo lo que hace es reconocer eso, fundarse en eso, como se funda también para las otras confesiones religiosas, con las que tiene acuerdo el Estado español. Entonces, se ha hecho bien en enseñanza primaria, se ha hecho bien en enseñanza secundaria, está así desarrollado en la ley, pero se ha dejado, con respecto a infantil, bueno, pues está tratando de arreglar también, pero con respecto a bachillerato, en las asignaturas específicas, entre el elenco de asignaturas específicas, pues viene la clase de religión, de las cuales solo escogen los centros o las comunidades autónomas, digamos, se transfiere al ámbito decisional de las comunidades autónomas y de los centros la oferta. Y hay un principio en los acuerdos, y es que es de oferta obligatoria, cosa que en esa transferencia no se garantiza. Y entonces esperamos que en el decreto de enseñanzas mínimas sí se refleje, ya que no se ha reflejado en el texto legal de la ley orgánica. Y eso es lo que se ha pedido. Sí también, esto me hace tener una reflexión, y es cuando el Estado pacta un acuerdo, este acuerdo, cuando es ratificado por el Parlamento, adquiere rango de ley orgánica. Tiene la obligación, no solo el Estado que ha contraído esa obligación, sino en la transferencia a las comunidades autónomas, pues no solo se transfiere los derechos, sino también las obligaciones que ha pactado el Estado. Luego, eso es lo que pedimos, sencillamente que sea conforme a derecho. Buenos días, Laura Ramírez de Europa Press. Yo quería preguntarle por un cuestionario que envió el Papa hace unos meses a todas las conferencias episcopales con 38 preguntas en las que se abordaba la situación de los divorciados que se han vuelto a casar, de la atención... Es lo que ha preguntado su compañero José Manuel, el del diario El Mundo y el director de Religión Digital. Pues lo siento mucho. Gracias. Sí. Sí, yo quería saber si sigue vigente la
la pena de excomunión para los que procuren el aborto y las mujeres, incluso para los legisladores que apoyen este tipo de medidas? Como usted sabe, es un ámbito de legislación de la Iglesia Universal, está vigente, pero yo quiero hacer una salvedad, y es que haya conciencia de que está penado con excomunión la sentencia, es decir, en el momento que se hace. Cuando esa persona no es consciente, o no es, lógicamente, si no es creyente, pues esas cosas me imagino que le traen esto. Con lo cual, este es un ámbito, como también la usura estuvo en un momento, es penada con excomunión. O sea, la Iglesia con la excomunión, que significa pues declararlo fuera de la Iglesia, quiere resaltar la especial gravedad de un pecado o de un comportamiento ilícito digamos, en una determinada época o en un determinado tiempo. Es decir, oiga, se pena especialmente aquellos comportamientos, como estuvo el duelo. El duelo pues convirtió en determinados estos en una verdadera plaga, ¿no? O sea, por cualquier cosa, pues afortunadamente hemos superado en humanidad esa etapa, ¿no? O sea, el honor no merece que se vaya por esos derroteros. Quiero recordar que la usura los tuvo, pero ahora me pone... ¿Sí? ¿Más preguntas? Buenos días, soy Almudena Hernández de Servimedia. Quería si me pudiese concretar un poquito, porque ha dicho antes que el aborto no es cuestión, bueno, la defensa de la vida no es cuestión solamente de un determinado grupo político o de un determinado grupo de creencias. Si tienen apoyo de socialistas, de otros, por ejemplo, de otras confesiones aquí en España, y luego si tienen pensado hacer aquí en España, como se ha hecho, por ejemplo, en Francia, que se ha acompañado a manifestaciones pro vida, hacer algún tipo de movilización. Vamos a ver, la Iglesia, yo creo que el papel de la Iglesia, la movilización es sobre todo de las conciencias y de un trabajo pastoral que nos incumbe a nosotros. El problema del aborto o estas cuestiones, los católicos no son entes abstractos, son personas que son también ciudadanos. Y el gran drama del aborto, como decía Julián Marías, es la aceptación social. Es decir, hemos llegado a una sociedad en que, por desgracia, por pérdida de valores, por las circunstancias históricas, hemos ido perdiendo grados de valoración de la vida. Esto valga la redundancia, ¿no? Hemos ido ahí pues perdiendo tono de altura moral. Y esta es una tarea pastoral para la Iglesia que le incumbe. Es decir, a los fieles de la Iglesia hemos de animarles a recuperar ese tono de concepción de la defensa de la vida, pero integrado en el conjunto del mensaje cristiano. Vuelvo a repetir. Segunda cuestión. La Iglesia, y pensamos que la movilización social es una tarea de la sociedad civil. Es decir, es una tarea de los ciudadanos, en que los católicos, en virtud de su ciudadanía de pleno derecho, pues pueden tomar las iniciativas en defensa de la vida. Lógicamente, la Iglesia va a apoyar a aquellas que favorezcan la concepción cristiana de la vida. Pero le digo también otra cosa previa. La concepción del aborto, o sea, la postura ante el aborto, no es una postura religiosa, en primer lugar. Es una postura que desde la doctrina cristiana está reforzada por la grandeza que ha impreso Cristo, el Dios hecho hombre, a la propia dignidad humana. Y porque vemos en el otro el reflejo mismo de Dios, hasta el punto de que para un cristiano el juicio final precisamente es que hemos sabido reconocer en los demás, especialmente en los más débiles, precisamente el rostro de Cristo. Acuérdense de que el Papa le dijo a los jóvenes argentinos en la Catedral de Río de Janeiro, le digo dos cosas, las bienaventuranzas y Mateo 25. Mateo 25 es integral. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui peregrino. Pues ahí entran también los más débiles, como ha hecho el Papa, los niños no nacidos. Pero dicho esto, estamos ahí porque ahí nos damos de la mano con gente que mantiene desde su razón ese sentido de dignidad y de defensa del ser humano en todos sus tramos, desde la concepción hasta su fin natural. Y ahí no es cuestión de credos religiosos, sino fundamentalmente de humanidad.
Y de hecho tenemos el presidente Correa, ahora estamos viendo estos días, pues con sus peculiares convicciones políticas, pues hace una defensa, pues como hay en otras creencias o hay en gente que es agnóstica o atea. Muy bien, pues muchas gracias y a su disposición. Que tengan buen día y perdonen por haber traído tan temprano en esta ocasión. Gracias.